Hola, ¿qué tal? Les habla la doctora María Soledad Ruiz Canán, directora del Instituto de Salud Mental en el estado de Durango. Bueno, estamos aquí primeramente para tener una comunicación con ustedes y empezar una psicoeducación con principios básicos de atención primaria a la salud mental con la guía MHGAP. El curso es Principios Básicos de Atención Primaria en Salud Mental y el empleo de MHGAP. El coordinador es el licenciado en Psicología Educativa, Pablo Salvador Ríos Gómez. El objetivo general de este aprendizaje, de esta psicoeducación, es identificar los principios básicos en materia de salud mental con la finalidad de emitir un diagnóstico acertado y tomar conciencia de la importancia de la actualización en salud mental del personal en el primer nivel de atención, utilizando la guía de intervención MHGAP. Con ello, reducir las limitaciones o limitantes de atención y canalización adecuada con un valor de 40 horas. El cupo es para aproximadamente 2,000 trabajadores de la Secretaría de Salud. ¿Cuáles serían nuestras metas? Mejorar la capacidad del personal médico, de psicología, trabajo social y de enfermería para identificar los trastornos mentales, para evaluar y solucionar los problemas más comunes que se presentan en el primer nivel de atención en salud. La población objetivo será personal médico, vuelvo a repetir, psicólogos, trabajo social y de enfermería del primer nivel de atención de la Secretaría de Salud de Durango. Esto es a través de la sede del ISMED, a través de la plataforma virtual del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. Bueno, analizaremos la importancia de la salud mental, que yo soy ponente también, y les doy a todos la bienvenida y esperemos que esto sea de utilidad, ya que tenemos un índice muy importante de problemas de salud mental en nuestra población y ustedes se irán dando cuenta sobre todo en el transcurso de esta psicocapacitación de mucha trascendencia, sobre todo para aquellos que están en el primer nivel de atención. Bien, vamos a analizar pues la importancia y la atención práctica esencial en salud mental. Bueno, vamos a empezar dando un panorama general. El rezago histórico en la atención de salud mental nos ha traído como consecuencia el gran aumento de enfermedades mentales para las cuales nuestro sistema no ha respondido adecuadamente a la demanda generada por las mismas, ya que de acuerdo a los más recientes estudios internacionales realizados, la carga, fíjense bien, carga total de trastornos mentales y por consumo de sustancias representa el 37.6%. Y esto fue un estudio que hizo la revista Lancet de más o menos en el 2013. Estamos hablando de hace varios tiempos, ¿sí? Actualmente, datos del 2020, cerca de 1,000 millones de personas viven con un trastorno mental. 3 millones de personas mueren por consumo nocivo de alcohol. Alrededor de 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes es diagnosticado con un trastorno mental. Las personas con trastornos mentales graves mueren de 10 a 20 años antes que la población en general. Los trastornos mentales neurológicos y por consumo de sustancias representan el 10% de la carga mundial de morbimortalidad y el 30% de las enfermedades no mortales, discapacidad. Más del 75% de personas de los países de ingresos bajos y medios con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias no reciben tratamiento por su afección, una atención digna y adecuada. Además, la estigmatización, y ustedes lo saben porque lo viven también como personal de salud, la discriminación, el carácter punitivo de las legislaciones y las violaciones de los derechos humanos siguen estando generalizados.
O sea, no le dan la importancia a la problemática de salud mental que tenemos día con día en nuestra familia, en nuestra sociedad y en el mundo entero. Nosotros firmamos acuerdos internacionales, somos muy buenos para firmar acuerdos internacionales, y en el 2017 se firmó un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud que trae varios puntos donde todos los países se comprometen a ir disminuyendo toda una serie de problemas para poder generar confianza, igualdad, libertad, esperanza, justicia, derechos, dignidad, prosperidad y paz. Eso es lo que nosotros también firmamos con otros países. Ya estamos viendo también las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en el bienestar mental de las personas, y esto es solo el principio. Y esperamos que no seamos reactivos y que nosotros tengamos la posibilidad de implementar programas que están hechos, que están estructurados, y que, bueno, las voluntades políticas son las imperantes para poder llevar a cabo estos proyectos y estos programas que tenemos en el Instituto de Salud Mental. Yo les diría que la vida humana siempre será el primer valor que debe defenderse, y le siguen aquellos valores que tienen que ver con la dignidad de la persona. Todos los seres humanos tenemos necesidades biopsicosociales, son los factores biológicos, oxígeno, alimento, agua, hábitat, qué calidad de oxígeno, qué calidad de alimento, qué calidad de agua y qué calidad de hábitat estamos generando los países a la población en general. Este modelo biopsicosocial es muy importante porque están entrelazados, y también no solamente entrelazados, tienen muchísima importancia desde el momento en que alguien, papá y mamá, se van a embarazar, porque de ello depende cómo es el embarazo, cómo es el manejo del bebé hasta la etapa de la adolescencia y la adultez joven, ¿sí? Entonces, hay factores muy importantes y necesidades que tenemos, como los que acabo de decir, pero que van a la par creciendo con el individuo. Recordemos que infancia es destino, ¿sí? Por ejemplo, los factores psicológicos, que están muy de la mano con los factores sociales. Los factores psicológicos es el conocimiento, que es la educación que impartimos en cada uno de los países, la comunicación, la autoestima, la creatividad, el amor, el afecto, de cómo en las diferentes etapas de la vida del ser humano estamos cubriendo esas necesidades. La socialización, los factores sociales, el niño empieza a aprender a socializar desde los 6 meses de nacido, el sentido de pertenencia familiar, el sentido de pertenencia social, entrelazados el esparcimiento, la recreatividad, que son el arte, el deporte, sentido de pertenencia con la naturaleza y la espiritualidad. Son, como ustedes se dan cuenta, todo lo que le rodea a un ser humano, desde las cuestiones, desde como individuo, de manera personal, de manera familiar, de manera social y de su medio ambiente. Entonces, es algo muy importante, y todo esto tiene que ver con la salud mental, no con la enfermedad mental. Lógicamente tenemos que abordar lo que tenemos, lo que les decía anteriormente, las estadísticas y la epidemiología, que tenemos ahora que ir abordando y que nos brincan por ahí como changuitos en la sociedad toda una serie de problemas que estamos viviendo. En las investigaciones epigenéticas aparece el nuevo enfoque del curso de la vida, SB, un concepto moderno que propone una metodología para el análisis etiológico, o sea, las causas integral de cualquier enfermedad, como un esquema o plano de origen que representa las influencias a lo largo de la vida, del cual se derivan acciones en el ámbito de la clínica y de la epidemiología, lo que demanda nuevas estrategias en prevención y promoción de la salud, con reformas profundas en las políticas salubristas. Esto de la epigenética es algo de mucha trascendencia, y que ustedes se darán cuenta que, bueno, vuelvo a repetir, infancia es destino, y que si no tenemos y abordamos
la salud, para cuidar y mantener la salud, entonces tendremos que estar en función de todo esto que se ha desarrollado a través de la vida y seguir nada más atendiendo las enfermedades y no cuidar la salud. La visión reduccionista se acerca progresivamente a su fin, o sea, nada más ser clínicos y buscar la enfermedad, pero no buscar la salud. La medicina en sistemas e interacción interdisciplinaria e integradora, o sea, se tiene que abrir la posibilidad, el abanico, no solamente con otras, nada más en lo clínico, sino con otras instituciones y que sea interinstitucional para poder conservar la salud del ser humano. Conocer la constitución genética de un individuo no es suficiente si no conocemos el medio que le rodea y las posibles marcas epigenéticas como resultado de esta constante interacción. Alfabetización en salud, que es lo que se llama salutogénesis. Salutogénesis es un enfoque de atención que reorienta y revitaliza la promoción de la salud, creando activos de la misma que mejore el bienestar y la calidad de vida, pues, de un individuo. Salutogénesis fue creada por el médico sociólogo Aaron Antonovsky en las últimas décadas del siglo XX. Su significado es, por lo tanto, génesis de la salud. Esta palabra compuesta trae en sí una nueva mirada, un nuevo paradigma con lo que a la salud se refiere y surge como contraposición a lo que durante los últimos siglos la medicina tuvo como un vector hegemónico, la búsqueda de la enfermedad en el origen de las dolencias, lo cual ha constituido la patogénesis. Esta imagen dice cuál es y hasta dónde llega la calidad de vida y el bienestar. Yo no digo que no vaya a haber enfermedades, que va a haber enfermedades si nosotros ponemos atención a este paradigma de buscar cuidar la salud. Es la promoción, educación en salud, la prevención, y esta calidad de génesis es lo que es la salutogénesis. Luego hay una rayita que dice protección, atención curativa, muerte, enfermedad. Todo esto es importante porque además no solamente es abordar la patología, sino que abordar a la salud desde un punto de vista psicoeducativo a la población. No queremos que sean médicos, pero que sí sepan cómo podemos cuidar nuestra salud desde la infancia, desde las nuevas generaciones, para poder hacer promoción, educación en salud y prevención. ¿Qué propuesta tendremos nosotros para la salud mental? Si queremos conocer la realidad del sistema de salud, de cualquier sistema, estamos hablando de salud mental, para una verdadera transformación se requiere partir de un diagnóstico y evaluación con indicadores efectivos. ¿Cuáles? Estructura, proceso y resultados. La transformación de salud mental deberá encaminarse a redefinir las funciones y reclasificar las diferentes estructuras y unidades de salud en los 3 niveles de atención, la plantilla de recursos humanos y el financiamiento. Este proceso debe ocurrir en forma simultánea e incrementando así la eficiencia en la prestación de los servicios, que para eso estamos los médicos, los especialistas y los supuestos sistemas de salud, que bueno, pues ahora con la pandemia se han exhibido de manera terrible los sistemas de salud en el mundo que somos deficientes. Se deberá impulsar fuertemente la investigación operativa en los servicios de salud, cuyos resultados nos ayuden a la toma de decisiones que permitan la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud con calidad. ¿Cuáles serían los objetivos generales? Implementar un modelo de atención integral en salud mental que privilegie la atención primaria con énfasis en ¿qué? Atención comunitaria, mediante acciones de promoción, prevención y detección oportuna. Objetivos generales, un sistema escalonado por niveles de atención que garantice la atención integral y rehabilitación de pacientes con trastornos mentales, neurológicos y de adicciones. Generar información epidemiológica y estadística que coadyuve a la toma de decisiones.
Esto porque, bueno, en las estadísticas y en la vigilancia epidemiológica, pues en salud mental no existe, si ustedes se fijan, en el primer nivel de atención nada más está depresión, como si fuera el único padecimiento que tenemos de salud mental, y eso pues dista mucho de la realidad que vivimos, ¿sí? ¿Cuáles serían nuestras estrategias? Fortalecer la respuesta de los servicios de salud con enfoque de atención primaria en salud, estableciendo un modelo de atención en salud mental comunitaria mediante equipos multidisciplinarios con sede en la misma comunidad, con el 80% de sus actividades enfocadas en promoción, prevención, detección oportuna, fortaleciendo el binomio educación-salud y salud-educación, generando el eslabón perdido entre comunidad y servicios de salud. Estrategias: actuar sobre los determinantes sociales que inciden en la salud mental de una manera articulada, sectorial e intersectorial. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, si en una comunidad no hay agua potable, no hay pavimentación, no hay luz eléctrica, no hay áreas verdes, no hay áreas deportivas, ¿cómo pretendemos que se cuide la salud si no tenemos nada de esta articulación intersectorialmente? Entonces, tenemos que estar amalgamados, porque pues de otra manera es hacerle al vivo, puerta giratoria, sin resolver los problemas. Y volvemos a lo mismo, la atención clínica buscando la enfermedad. Relación y diferencia entre la salud mental clínica y comunitaria. O sea, los parámetros a comparar serían: características del equipo salud mental clínico, son equipo interdisciplinario, y acá el comunitario, equipo multidisciplinario. Acciones sobre individuo enfermo. En el comunitario, población sana y riesgo, para evitar que se nos enfermen. Propósito: eliminar síntomas para recuperar la salud. Y en el propósito de lo que es comunitario, eliminar causas para mantener la salud. Objetivo: individuo. En la comunitaria, individuo, familia y población. Saber, conocimientos, el saber es equipo técnico, mayor conocimiento de la técnica, o sea, los especialistas saben más de algunos padecimientos y de los padecimientos para cuál hicieron su especialidad. En la comunitaria, fomenta el autocuidado y un mayor conocimiento de la población. Métodos usados: asistencialista, bueno, los especialistas en el segundo, tercero y cuarto nivel de atención. En el primer nivel es psicoeducativo. Responsabilidad: el técnico, el especialista, y la responsabilidad en lo comunitario es de todos, de la población y del sistema de salud, que hay una corresponsabilidad de acuerdo a la psicoeducación que manejemos. Hospitalismo y dependencia lo favorece en lo que es la salud clínica. Y el hospitalismo y dependencia favorece la independencia. En los costos aumenta porque es muy caro tratar una enfermedad en un hospital o bien ya una enfermedad establecida. Es alto impacto y bajo costo en el comunitario. Eficiencia y eficacia, bueno, pues disminuyen porque estamos aumentando la posibilidad de que las personas no caigan precisamente en la enfermedad. Entonces, eficacia y eficiencia aumentan en la comunitaria. Estrategias: establecer un mecanismo que asegure la suficiencia de abasto de medicamentos para la atención de los trastornos mentales y adicciones en los diferentes niveles de atención, que eso también es otro lío, pero bueno, tendremos que ir poco a poco resolviendo. Fortalecer los sistemas de información y vigilancia epidemiológica en salud mental, que ya decíamos que no existen. Evaluación y seguimiento de los programas de salud mental en los diferentes niveles de atención. La guía de intervención MHGAP, que es de la Organización Mundial de la Salud, pues viene encaminada a esta versión nueva en función pues de dar una capacitación en donde no hay sistemas de salud, precisamente como en los países africanos que no tienen un sistema de salud establecido, sobre todo en salud mental. El nuestro pues no dista mucho de esto, ¿sí? Atención y prácticas esenciales de salud. Todo esto va a venir en
en su plataforma, lógicamente, y nos vamos a dar cuenta. Yo voy a dar aquí el inicio, los principios generales: uso y habilidades de comunicaciones eficaces, promueve el respeto y la dignidad. Elementos esenciales de la práctica clínica de salud mental, que serían evaluar la salud física, realizar una evaluación para determinar si existe un trastorno mental, neurológico o por consumo de sustancias, saber tratar los trastornos de salud mental neurológicos y por consumo de sustancias. Vamos a hablar de manera muy general los principios generales donde se usan las habilidades de comunicación eficaces. ¿Cuáles serían, sí, los consejos que se darían para esta situación? Crea un ambiente que facilite la comunicación abierta. Reúnase con la persona en un lugar privado, si fuera posible, muéstrese cordial, respetuoso, preséntese. La presencia de nosotros, de acuerdo a nuestra cultura, pues es saludar: soy fulano de tal, pásele, siéntese, toda una serie de actitudes que le dan confianza al paciente con problemas de salud mental. No hagamos lo que muchos hacen, de que ni siquiera volteamos a verle la cara, no sostenemos la mirada, nos ponemos a escribir, y eso es como una falta de atención, sobre todo en salud mental, de que no nos interesa, da la impresión de que no nos interesa el paciente. Bueno, ahí vienen todas las consejos para crear un ambiente que facilite la comunicación abierta. Haga participar a la persona, o sea, hacer participar a la persona es decirle, o a su cuidador, cuando el paciente no está en condiciones de interactuar, tiene que haber una persona ahí presente que incluya precisamente esta evaluación, haciéndole preguntas, sabiéndolo escuchar. El tercer consejo es que comience por escuchar. Escuchar activamente y ser comprensivo y sensible. No estar pues interrumpiendo al paciente. Con los niños hay que usar un lenguaje sencillo. Nosotros podemos bajarnos al lenguaje del niño, el niño no se puede subir al lenguaje del adulto, y son técnicas que lógicamente no son tan complicadas, tan difíciles. Ustedes le darán la lectura general. El cuarto consejo es: sea amistoso y respetuoso en todo momento y no juzgue a las personas. En salud mental no se debe de juzgar a las personas que tienen un problema de salud mental, al alcohólico, decirle que es un borracho, etcétera, o que de por sí están estigmatizados, y luego, si no tenemos un respeto por sus padecimientos, es algo que no vamos a dar la oportunidad de que ellos nos tengan confianza para que puedan decir cuáles son sus dolencias y sus problemas, ¿sí? Eso es muy, muy importante, ser respetuosos. El quinto consejo: use buenas aptitudes verbales de comunicación, usando un lenguaje sencillo, claro, conocido, preguntas de interpretación abiertas. Hay que resumir y repetir los puntos clave que nos está diciendo el paciente, que él nos pueda hacer preguntas, que eso es muy importante, ¿sí? En el consejo número 6, hay que responda con sensibilidad cuando las personas revelen experiencias difíciles. La gente le cuesta mucho trabajo decir lo que le pasa, lo que le sucede, les da vergüenza inclusive, cuando son asuntos de agresiones, violencia sexual, autoinfligidas o por problemas de consumo. Son temas muy delicados que hay que tener todo el respeto y la sensibilidad para que las personas puedan confiar en nosotros. Hay que promover el respeto y la dignidad. ¿Qué debemos hacer? Hay que tratar a las personas con trastornos de salud mental, neurológicos y consumo de sustancias con respeto y dignidad. Proteja la confidencialidad de las personas con este tipo de trastornos. Eso es sumamente importante. Nada de gritar y de decir, pues no, nadie quiere, esas son cosas muy privadas, ¿sí? La confidencialidad es importantísima. Imagínense ustedes, bueno, ya no se usa mucho, pero, o a lo mejor sí, ¿verdad? Que uno iba y se confesaba con el sacerdote, pues el sacerdote no andaba diciendo lo que iba y le contaba a cada persona, ¿no?
También nosotros los profesionistas y más en salud mental tenemos que ser muy confidenciales con las personas que buscan la ayuda. Garantizar la privacidad en el entorno clínico en donde estamos platicando, porque no podemos estar que pasan unos y otros, si llora el paciente, que entra fulano, no. Hay que buscar un espacio que sea adecuado. Brinde siempre acceso a la información y explique los riesgos y los beneficios del tratamiento propuesto por escrito, si fuera posible, ¿sí? Hay que explicarle todo, hay que psicoeducar. Muchos médicos tienen la costumbre de que ni siquiera le dicen al paciente qué problema tiene o que van a buscar cuál es su diagnóstico y cuál sería el plan de tratamiento y cómo sería el tratamiento, ¿sí? Hay que hacerlo, ¿sí? En todas las áreas de la medicina y máxime nosotros en salud mental. Asegúrese de que la persona otorgue su consentimiento también al tratamiento, ¿sí? Promueva la autonomía y la vida independiente en la comunidad. Dé a las personas con trastornos mentales, neurológicos y de consumo de sustancias acceso a opciones para tomar decisiones fundadas, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que no debemos hacer? No discriminar a las personas con este tipo de trastornos, no pase por alto las prioridades o los deseos de las personas con este tipo de trastornos, hay que saberlos escuchar, no tome decisiones acerca, en nombre o en vez de la persona con este tipo de trastornos, no use un lenguaje excesivamente técnico al explicar el tratamiento propuesto. Hay que ser sencillos, hay que ser respetuosos y hay que cuidar la dignidad de la persona. Elementos esenciales de la práctica clínica en salud mental. Evalúe la salud física, es como todo. Todos mundo sabemos hacer una historia clínica, toma notas detalladas de los antecedentes, preguntas acerca de los factores de riesgo, como son la alimentación, el tipo de hábitat, el consumo de sustancias, áreas deportivas, tenemos actividad física, realice un examen físico, considere un diagnóstico diferencial, si ya tenemos un diagnóstico o un diagnóstico presuncional para poder buscar el diagnóstico diferencial. Detecte las comorbilidades, que tenemos muchas comorbilidades en salud mental, pacientes con diabetes, pacientes con insuficiencia renal, pacientes obesos, pacientes con problemas de tiroides, etcétera. Detecte las comorbilidades, eso es importante. Y consejo clínico, las personas con trastornos mentales graves tienen 2 a 3 veces más posibilidades de morir por enfermedades prevenibles, como las infecciones y los trastornos cardiovasculares. Concéntrese en reducir el riesgo mediante la educación y el seguimiento. El manejo de la salud física, trate la comorbilidad existente en simultáneo con el trastorno mental, de neurológico o de consumo de sustancias, derive o consulte especialista de ser necesario, ¿sí? Instruya al paciente acerca de los factores de riesgo modificables a fin de prevenir las enfermedades y promueva un modo de vida saludable. Eso ya lo sabemos todo, ¿no? Para apoyar la salud física de las personas con trastornos mentales y neurológicos y de consumo de sustancias, los prestadores de atención de salud deben brindar asesoramiento acerca de la importancia de las actividades físicas y una alimentación saludable. Bueno, es todo el rollo que ya estamos mencionando y que aquí viene perfectamente bien escrito y que ustedes deben de leerlo y tenerlo presente porque puede haber preguntas al respecto. Realice una evaluación para determinar si existe un trastorno mental neurológico por consumo de sustancias, ¿sí? La evaluación para determinar si existen trastornos de este tipo incluye los pasos indicados a continuación. Primero se analiza la dolencia que se manifiesta, el por qué acude el paciente, luego se elabora una historia clínica, que ya habíamos dicho, con las preguntas acerca de anteriores problemas mentales, neurológicos o por consumo de sustancias psicoactivas, problemas de salud general, antecedentes familiares de los trastornos mentales, neurológicos o por consumo de sustancias, que mucha gente no lo va a decir, o mucha gente, fíjense qué curioso, no sabe que tiene un problema de salud mental, no saben que tiene una depresión, no saben que tienen un trastorno de ansiedad y creen que la vida es así
y nunca llegan a tener calidad de vida emocional y creen que la vida es así y así se mueren, ¿no? Entonces, como parte de la evaluación, efectúe un examen físico solicitando pruebas básicas de laboratorio según sea necesario. La evaluación se realizará con el consentimiento fundamentado de la persona o de alguien que lo acompañe, ¿sí? Primeramente, pues, motivo de consulta, ya sabemos lo que les informé anteriormente, antecedentes de estos tipos de problemas por parte del padre, de la madre, de los familiares. Esto es muy importante, sobre todo también en el consumo de sustancias. Recordemos que en México somos demasiado permisivos para el consumo de bebidas alcohólicas. Si hay boda hay alcohol, si hay bautizo hay alcohol, si hay 15 años hay alcohol, si hay muertito hay alcohol, si hay juego de fútbol de la selección mexicana hay alcohol, si ganó hay alcohol, si empató hay alcohol, si perdió con mayor razón, ¿sí? Todo este tipo de situaciones. Historia clínica general, antecedentes familiares de este tipo de trastornos, antecedentes psicosociales. Estas preguntas son factores que inciden psicosocialmente, es el trabajo, el funcionamiento socioocupacional. Recordemos que tenemos muchísimos problemas laborales o de falta de empleo, etcétera, etcétera. Todo esto hay que hacerlo y cuando se trata de niños y adolescentes, pues tenemos que tener por ahí a alguien que nos dé este tipo de información. Si se sospecha que existe un trastorno de salud mental prioritario, hay que ir a menudo a los módulos pertinentes para la evaluación, ¿sí? Evaluación para trastornos de salud mental. Examen físico, se realiza todo el examen físico como para cualquier otro padecimiento y enfocarnos si hay neurológico o por consumo de sustancias, examen del estado mental, observando la apariencia, el comportamiento de la persona, un estado de ánimo afectivo, el contenido, la postura, la vestimenta, cómo habla, el contenido del pensamiento, el rumbo del pensamiento, si está consciente, si hay memoria reciente, pasada, etcétera. Esto es un esquema importante del examen del estado mental. Diagnóstico diferencial, porque si anda con alguna intoxicación, pues lógicamente que el estado de salud va a ser complicado o difícil, ¿no? Pero eso tenemos que anotarlo. Pruebas de laboratorios básicas, determine el trastorno mental neurológico por consumo de sustancias, hay que identificar cuál de ellos, consejo clínico, cuando sospeche que existe un trastorno de salud mental neurológico por consumo, evalúe siempre las posibilidades de autolesión o suicidio. Acuérdense que va muy de la mano porque el consumo de sustancias evidentemente es un trastorno de salud mental. El examen del estado mental adaptado para no especialistas puede incluir esta partecita de abajo, ustedes la ven para que sepan más o menos cómo es el estado de salud mental que debemos de manejar con un paciente que tenemos enfrente. Ahí viene en esta parte de abajo. Hay que tratar los trastornos de salud mental. Una vez efectuada la evaluación, siga el algoritmo de manejo indicado, que todo esto se les va a dar en la capacitación de MHGAT para tratar el trastorno, cualquiera de ellos que sea. Se señalan los pasos, clave del manejo, el cuadro mostrado a continuación. ¿Sí? Pasos del manejo del trastorno de salud mental. Muchos trastornos de salud mental neurológicos y por consumo son crónicos y requieren vigilancia y seguimiento a largo plazo. El manejo de los trastornos, de este tipo de trastornos en el transcurso del tiempo, incluye los pasos indicados a continuación. Elabore un plan de tratamiento en colaboración con la persona o bien su cuidador. Consejo clínico. El plan escrito de tratamiento debe incluir intervenciones farmacológicas, si las hay o si debe de haber, intervenciones psicosociales, derivaciones si tenemos que mandarlo a otro nivel, plan de seguimiento, tratamiento de todo trastorno físico concurrente o de otro tipo de trastorno de salud mental, neurológico o de consumo de sustancias. Brinde siempre intervenciones psicosociales a la persona y sus cuidadores, ¿sí? Trate el trastorno
intervenciones farmacológicas cuando estén indicadas, todo esto se les va a dar a conocer y cuáles son los de primer intención o de primer nivel. Derive al paciente si requiere de un especialista. Asegúrese de que se ha elaborado un plan apropiado de seguimiento, porque bueno, lo mandamos con el especialista nos tiene que referir cuál es el diagnóstico y como nosotros estamos en esa área, en esa comunidad, nosotros debemos de darle el seguimiento al paciente con lo que nos dijo el especialista, se amerita especialista. Trabaje de manera conjunta con el cuidador de la familia, el apoyo a la persona con este tipo de trastornos. Fomente el establecimiento de vínculos sólidos con los sectores del empleo, la educación, los servicios públicos, incluida la vivienda y otros sectores pertinentes, que esos son especialistas, las trabajadoras sociales, por eso siempre debe de trabajar un equipo de salud mental. Modifique los planes del tratamiento para los grupos especiales de población, ¿sí? Todo esto va a venir muy bien explicado en todas las áreas, ¿sí? Planificación del tratamiento, intervenciones psicosociales, psicoeducación, siempre hay que darle psicoeducación al paciente y a los familiares, ¿eh? Suministra a la persona información acerca de los trastornos mentales, en especial sobre cuál es el trastorno, cuál es la evolución, qué tratamiento requiere, cómo participa la familia, hay que psicoeducar a la familia, porque de por sí este tipo de padecimientos están estigmatizados, pues está haciendo, es berrinchudo, nos quiere manipular, etcétera, etcétera, toda una serie de situaciones. Por eso es importante psicoeducar a la persona con su padecimiento, al familiar o a la familia con la que vive, y entonces para darnos cuenta, intervenir con algunas situaciones de corto y largo plazo, si tenemos que intervenir en el centro de trabajo, en el centro escolar, etcétera. Consulte la sección del manejo de los módulos o los módulos pertinentes para la información específica sobre estos trastornos que vienen más adelante. Hay que reducir el estrés y hay que fortalecer los apoyos sociales. Aborde los factores psicosociales estresantes actuales. Detecte y aborde los problemas psicosociales que tiene de alguna manera la persona cuando tiene el problema de salud mental, ¿sí? ¿Cuáles serían las modalidades que podemos tener? Técnicas de resolución del problema, que ya por ahí el equipo, el afrontamiento, toda una serie de situaciones que vamos a ir aprendiendo, el equipo, el médico, la trabajadora social, el psicólogo, la enfermera. Y hay que abordar las situaciones de maltrato o abuso, por ejemplo, la violencia doméstica. Estos temas son muy importantes, ¿sí? Y tenemos que manejarlos, ¿sí? Los familiares pueden prestar apoyo o buscarlos para que presten el apoyo, fortalecer apoyos sociales, reactivar redes sociales, las personas, determine las actividades sociales anteriores que pues, se pueden reiniciar, enseñe, por ejemplo, a abordar el estrés, por ejemplo, mediante técnicas de relajación que también irán dando en el curso. Promueve el funcionamiento adecuado de las actividades diarias. Preste apoyo a la persona para que en medida de lo posible continúe sus actividades sociales, educativas, ocupacionales, ordinarias, en la medida en que ya lo podamos nosotros mandar precisamente a lo que tenemos que enviarnos, si es estudiante, si es trabajador, etcétera, Participe en las actividades económicas, ofrezca capacitación en habilidades de la vida y tener conexiones de manera interdisciplinaria para darles orientación. El tratamiento psicológico, esto de tratamiento psicológico, bueno, pues ya verá el psicólogo las técnicas que se tienen que utilizar con cada uno de los pacientes y el seguimiento que le debemos de dar. Las intervenciones que se señalan a continuación se describen brevemente en todo el glosario, ¿sí? Ahí vienen y para que ustedes les den una leída y sepan de qué se trata. Intervenciones farmacológicas,
siga las directrices sobre psicofarmacología en cada módulo. Esto es muy importante y tenemos que abordar con los algoritmos y en los medicamentos que podamos tener en el primer nivel de atención, los básicos esenciales para que el paciente no esté yendo constantemente al hospital psiquiátrico, a un área donde se les tiene que poner citas allá cada caída de hojas del árbol, y entonces que tengan una primera atención mientras de que se les puede dar la atención especializada, y que se tarde menos, si no vamos a acumular en donde hay la atención especializada y no estamos dando una atención de calidad, de eficiencia y de manera ética. Derivación a un especialista o hospital de ser necesario, el seguimiento, que es muy importante, programa de visitas de seguimiento con mayor frecuencia hasta que los síntomas empiecen a responder al tratamiento. En cada sesión de seguimiento, evalúe todas las respuestas al medicamento, a la psicoterapia, a las situaciones o factores psicosociales, familiares, etcétera, ¿sí? Es importante que las tomen en cuenta. Durante todo el periodo de seguimiento, reconozca todo proceso hacia las metas y tratamiento y reduzca el cumplimiento de la terapia, ¿sí? Refuerce y trate de reforzar todo esto, que sepa el paciente que su médico general en el primer nivel de atención tiene preocupación por él, y vamos a tener inclusive menos enfermedades psicosomáticas, eso se los digo así en serio, y vamos a tratar de que el individuo mejore su vida, su salud física, emocional, porque recordemos que si no hay salud mental, no hay salud física. Vamos a ir con cada módulo donde tengamos la información y el seguimiento específico de cada trastorno. Entonces hay que darle una leída, no les leo todo porque ustedes le van a dar una lectura. Participación de los cuidadores, es muy importante que al cuidador le quede muy claro y que nos garantice que va a manejar el tratamiento o las acciones que nosotros dirijamos hacia ellos como debe de ser, y darles un seguimiento. Y tenerlos claros de que, bueno, los cuidadores en ocasiones, por ejemplo, de una demencia no es fácil. Entonces hay que ayudar a los cuidadores, pues estoy poniendo como ejemplo una demencia senil, no es sencillo, hay que cuidar a los cuidadores también en este sentido, pero ya más adelante también iremos viendo todo este tipo de situaciones. Enlaces con otros sectores, ya lo hemos dicho, educativos, servicios incluidos de crecimiento a la vivienda, otros sectores, en el trabajo, etcétera. Grupos de pacientes especiales, niños y adolescentes. Investigue una posible exposición a factores adversos como la violencia y el descuido que pueden afectar la salud mental y el bienestar, porque hay muchos niños que pues los tienen, pero los tienen por tenerlos, no los cuidan, son omisos, los tienen ahí al cuidado, inclusive hasta los encierran y los ponen a ver televisión o los ponen a otras cosas, y bueno, hay que evaluar todo este tipo de situaciones porque hay instancias que podemos nosotros referir y los tutores que tienen que manejar estos niños o adolescentes, pues tienen que hacerse responsables, o las autoridades tomar decisiones y saber de qué se trata. Mujeres durante el embarazo, la lactancia, hay que tener mucho cuidado. Sirva de enlace en el especialista con el materno, o la ginecóloga o el ginecólogo. Hay que estar muy claros de lo que podamos remitir con el especialista que detectamos un problema de salud mental, con los adultos mayores, que sean las dosis suficientes de medicamento que se les proporcione. Esperemos que para los adultos mayores sí haya del INSABI medicamento adecuado, porque en los sistemas de salud no hay el medicamento, no sé si ya exista, no hay para los pacientes con demencia senil, y todavía no tenemos una prevención para envejecer sanamente también, y esto aumenta la demencia senil. ¿Cuáles serían los esquemas principales? Panorama general de los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias prioritarios, ¿sí? Ya hemos dicho que manifestaciones comunes por trastornos prioritarios,
Estas modificaciones comunes indican la necesidad de efectuar una evaluación. Si las personas presentan manifestaciones de más de un trastorno, entonces se deben evaluar todos los trastornos pertinentes. Todos los trastornos se aplican a todas las edades, a menos que se indique otra cosa, ¿sí? Para las manifestaciones de urgencia, sírvase consultar el cuadro en la página 18 de esta misma, que ya ustedes irán viendo, ¿sí? Uno de los principales, bueno, pues es la depresión, los múltiples síntomas, todo lo que ya iremos viendo con cada uno de los especialistas que nos van a ir adentrando a cada una de las patologías, por ejemplo, de la depresión, tristeza, poca energía, pérdida de interés o placer de actividades, etcétera. Todavía hay toda una serie de síntomas. De la psicosis, cambios del comportamiento marcados, descuidos de responsabilidades usuales relacionados con el trabajo, las escuelas, las actividades domésticas, sociales o hasta de la propia persona, comportamiento agitado, agresivo, aumento y reducción de las actividades, creencias falsas como son las ideas delirantes, sostenidas, no compartidas por otros en la cultura de la persona. Las personas escuchan voces o ven cosas, no se da cuenta que está teniendo problemas, o sea, no hay conciencia de enfermedad, en un estado de psicosis, ¿sí? En la epilepsia, sí, entonces es más fácil para ustedes el conocimiento de la epilepsia, que también hay que ver las posibilidades de manejo y tratamiento. Niños y adolescentes examinados por dolencias físicas o en una evaluación general de salud, que hay los trastornos mentales y conductuales del niño y del adolescente, ¿sí? Los cuidadores preocupados por un niño o un adolescente, los maestros preocupados por un niño o un adolescente, trabajadores de salud en la comunidad o servicios sociales preocupados por un niño o un adolescente. Aquí leerán ustedes algunas de las cosas principales que se dan y ya va a haber los especialistas que les hablarán específicamente de los padecimientos del niño y del adolescente. En las demencias, como decíamos hace un momento, que es muy importante, también los trastornos por consumo de sustancias, iremos viendo los puntos, y la autolesión y el suicidio. Todos estos temas se van a tratar de manera un poquito más amplia, en donde es un plus que nosotros estamos dando a la al MHGAP, es ese plus para mayor seguridad de las personas que la están tomando y poder actuar en consecuencia. Manifestaciones de casos de demencia con trastornos prioritarios, ¿sí? De lo que viene en la anterior situación. Manifestaciones de casos de urgencias, trastornos que se deben considerar. Aquí los tenemos: acto médicamente grave de autolesión, riesgo inminente de autolesión, suicidio, epilepsia, estatus epiléptico, abstinencia de alcohol u otros sedantes, intoxicación aguda en alcohol, abstinencia de alcohol, delirio por abstinencia de alcohol, sobredosis de sedantes o intoxicación, intoxicación aguda con estimulantes o sobredosis. Y bueno, es más o menos todo lo que en esta etapa quería yo mencionarles y que nos iremos adentrando en cada tema y pues los algoritmos, el tratamiento, todo va a ir enlazado de manera importante y ustedes se van a dar cuenta que la gran cantidad de problemas de salud mental están presentes. En ocasiones los desconocemos porque, o no sabemos porque los desconocemos, porque también en las currículas de las escuelas de medicina no hay mucha información, no hay un porcentaje importante del conocimiento de los problemas de salud mental, pero bueno, aquí todos vamos a aprender. Primeramente, les doy las gracias por su atención y si hay alguna pregunta, ustedes nos la hacen llegar y nosotros con mucho gusto se las podemos contestar. Muchas gracias por su atención.